legislador seguramente, que decía, el tuit decía algo así como, estuvo bueno el berrinche de fulano de tal, a tal grado que tuvieron que desmadrar las fórmulas para que su esposa quedara en la lista. Es decir, denunciaba, pues sí, evidentemente es un caso flagrante de nepotismo. Acto siguiente, Verónica Rocha, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues la legisladora diputada federal pone una denuncia en forma en el Tribunal Federal para poder señalar violencia política de género y castigar, ¿no? Entonces, en principio de cuentas, no era necesaria una disculpa, ni una, ni dos, ni por 30 días, y dos, no era necesaria una sentencia por este hecho. ¿Por qué? Porque en estos casos, como en el caso de las sentencias por feminicidio, nos damos cuenta que no se comprende la perspectiva de género y sobre todo perspectiva por violencia política de género. Es decir, no podemos estar a periodicazos tratando de silenciar a todas las personas. La perspectiva de violencia de política de género es particularmente hacia las personas de poder. La ciudadana pues no está ejerciendo en ningún momento ningún terreno, ninguna posición de poder. Y yo creo, Verónica, que iría un poquito más allá. En el Twitter, el mensaje original, si tú lo puedes leer textual, en ningún momento Estrella menciona a la dato protegido. Ella solamente dice, estuvo bueno el berrinche de Sergio, se apellida el esposo, presidente de la, se llama Sergio, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Estuvo bueno el berrinche de fulano de tal, quien hizo lo necesario para desmadrar la fórmula para que su esposa estuviera en la fórmula, pero bueno, nunca se mencionó a la... Te lo voy a poner mejor. Supongamos que esa misma situación viene de el titular del Ejecutivo. Por supuesto que procede. ¿Por qué? Porque viene de una figura de poder del Ejecutivo y se trata del presidente. Sergio Gutiérrez Luna es el Entonces, aquí la circunstancia es, yo me puedo quejar de lo que yo quiera, pero el tribunal tiene que tener elementos suficientes y el conocimiento amplio y conocer el sentido y el espíritu de lo que es la perspectiva de violencia política de género para saber en dónde voy a impartir esta sentencia, a una ciudadana o al poder del Ejecutivo, que realmente viene del poder para golpear a las mujeres que se están abriendo camino en la política. Y ahí esa es la mínima brecha en donde tenemos que seguir caminando, porque hoy tenemos otras sentencias como la de Laira Sansores, que mandó a callar a un periodista, justamente porque no se dimensiona cuáles son las perspectivas de los límites de la libertad de expresión. No hay previa censura, pero sí hay límites. Y otra cosa muy importante, que los líderes de opinión tienen proyección pública, es decir, deberían de tener más tolerancia a los señalamientos y a los cuestionamientos de la sociedad y de sus pares, sin rayar en esta violencia política de género. Es decir, que me parece que estamos en una total ignorancia de parte de quienes imparten justicia de lo que es el espíritu de la perspectiva de violencia política de género. Imagínate que hoy yo ponga un tuit y diga que el trabajo de, no sé, por poner un ejemplo, me parece detestable el trabajo realizado por Verónica Rocha, la diputada federal, porque no representa, vaya, una crítica a tu trabajo. Sí. No desvirtuemos la situación. Una cosa es yo meterme contigo como persona y otra cosa es criticar lo que tú estás haciendo como trabajadora. ¿Puedo hacerlo, Verónica? Totalmente. Incluso poner en tela de juicio las vacaciones que yo tomé en un avión privado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh-huh. Es decir, sí raya y toca en el aspecto y en la esfera privada, pero tiene que ver con mi función, sí, claro, y con recursos públicos que entonces deberíamos de investigar o pedirle a la autoridad correspondiente, ven, investiga esta situación. Y ahí no hay violencia política de género. Y ahí es en donde se nos dificulta discernir ahora impartir mismo, justicia. Creo que los impartidores de justicia, en este caso, el perdidos Instituto Nacional totalmente. Electoral, más que perdidos, Verónica, lo siento los actuales, un poquito, sí. Lo siento como temerosos al no aplicar
la sanción de la espada de Damocles para las redes sociales. Es decir, si no salgo a decir que defendía a Verónica porque me está requiriendo una cosa de violencia política de género, en las redes sociales me va a ir como en feria. Es correcto. Y no están juzgando a partir del hecho como tal, Exacto. sino de una perspectiva de exposición en redes sociales, son plataformas que me parece fuera de lugar Y totalmente. justamente es a partir de la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum que dice, es un exceso, entonces ahora Dato Protegido se desdice, es que no era necesario. Es más, no era ni necesario ni hacerlo público, cuando ella lo solicita en su denuncia, que sea una disculpa y pública. Sí, entonces hecho, está está- totalmente desvirtuado. Estuvo bonita la declaración de Sheinbaum, me gustó mucho. O sea, ella no finalmente ella no tiene nada que ver, pero ella es la jefa política de toda la runfla. Exacto, Entonces, exacto. lo que ella les mandó decir es, Claro, aquí los no estoy aguantan, viendo, claro, no cabrones, aguantan, sí, ¿o no? Es claro. Y sí. luego, sí, pero ella no puede hacer nada en la realidad. No puede hacer nada, ella nada más opinó que el poder se ejerce con humildad y que les pide. opinó en una trinchera pública. Sí, claro. Sí, Eso sí, es sí, bien sí. importante. Entonces, ¿a ella también la va a demandar? ¿Por exceso de poder porque viene de un ejecutivo? Sí, sí, no sí. lo creo. El poder se Sí, no. ejerce con humildad y que 30 días es que es una locura. Pedir disculpas por 30 días. Volvimos Es a la una Edad Media, barbaridad. a las Es una cruzadas, barbaridad. y el INE se convirtió entonces en Desafortunado, en la corona, ¿no? desatinado, desproporcionado, y ahí es en donde la crítica y el periodismo y todos los actores involucrados deben de estar señalando en la formación que están teniendo nuestros impartidores de justicia, porque insisto, yo como ciudadana o legisladora me puedo quejar de lo que yo quiera. Pero ya había ocurrido, Porque no es nada, ni ya cajón había de ocurrido estacionamiento antes. incluso. A ver, Verónica, ya había ocurrido antes con Gerardo Fernández Noroña, que llevó hasta el pleno del Senado a Ay. un ciudadano que lo increpó en una sala de. Las formas fueron distintas, a lo mejor también excesivo, pero él recurrió a otra forma para doblar al ciudadano y sentarlo junto con él para que se disculpara. No fue el tribunal. Aquí es bien importante poder centrar la crítica. Sí, totalmente. Digo, ponle el nombre que quieras al órgano que obligó a quién, el INE, el tribunal o el mismo Gerardo Fernández Noroña. Es correcto. Pero, a ver, eso se llama exceso de poder. Es correcto. ¿Para qué quieres que vaya el hombre y le pida una disculpa? Sí. Gerardo Fernández Noroña está obsesionado con el tema o la cuarta transformación con el tema de Pero ya se va. austeridad republicana. Y lo encuentran en una sala de exceso, de lujo excesivo de American Express en el aeropuerto. Entonces llega el ciudadano y le dice, ¿cómo te atreves? O sea, sé congruente Claro. con lo que. Y lo mando Y a lo llamar. manda. O sea, Es correcto. sabe agrio, Verónica. un Es poquito. correcto. Y yo creo, estoy de acuerdo con eso en cuanto a los excesos, pero sí hay que tener muy presente que las formas y los protocolos fueron diferentes. En este caso del dato protegido me preocupa mucho porque viene de un colegiado, de un tribunal, en donde da a ver que no tiene ni la más mínima idea de lo que se refiere a la perspectiva de violencia política de género, como pasa con otros impartidores de justicia, insisto, cuando tienen que impartir o no tienen que impartir la perspectiva de feminicidio. ¿Me explico? Entonces, es una tarea ardua, desafiante, constante, pero no la podemos saltar, porque esto apenas comienza. Y aquí de lo que se trata es de dar garantías de la libertad de expresión, ¿sí? Con todos sus limitantes, sin previa censura, Y con pero igualdad, pero es lo más correcto. importante. y sobre todo tener en cuenta que no hay un artículo en la Constitución con derecho a la ofensa. Eso también es bien importante. Entonces, vayámoslo digiriendo y tomando en cuenta, en este caso en particular de dato protegido, que el tribunal se excedió al aceptar la queja, la denuncia, procesarla y además Proceder. emitir una sentencia que luego puede causar jurisprudencia, que en otra circunstancia muy similar se aplique lo mismo. Necesitamos que despierten y que vayan entendiendo de qué va esta nueva perspectiva de derechos humanos en la libertad de expresión. Pero nos vamos, ni le cuento que a la mujer arquitecta, no en funciones, ama de casa, tuvo que pagar 1,200 pesos además para resarcir el daño del agravio contra dato protegido. Muy lamentable.
Así las cosas, así vamos transitando, pero nos vamos. Gracias, Vero. Gracias, buenas tardes. Jenny, bye. Ángel, nos vamos el día de mañana en punto de la 1 de la tarde. Nos escuchamos a través de 93.9 para más de Telediario Radio. Bye.